La historia comienza mostrando a Rhiannon Lewis, una joven de apariencia tranquila y gentil, con una inocencia casi infantil reflejada en su mirada. Se muestra como alguien que no busca problemas y que aparenta tener un corazón blando ante todos los que la rodean. Sin embargo, en el fondo oculta algo que nadie podría imaginar, porque dentro de ella arde un deseo oscuro. Quisiera deshacerse de cualquiera que la haga sentir mal. Se descubre entonces que Rhiannon guarda una lista mortal, llena de nombres de personas que detesta y que desearía borrar para siempre de su vida, como la chica del supermercado que arruina su humor todos los días, o esos compañeros de trabajo que la tratan sin el más mínimo respeto, incluso su propia hermana, Seren, quien ignora sus mensajes y actúa como si no existiera. Tampoco ha olvidado a su madre, la misma que se fue de casa cuando ella era solo una niña, y por supuesto mantiene un resentimiento profundo hacia Julia Blenkinsop, la compañera de escuela que la intimidó durante años, burlándose de ella en cada oportunidad. Más adelante se ve a Rhiannon junto a su padre en el hospital, mientras él recibe tratamiento. Cuando su estado empeora repentinamente, ella sale corriendo en busca de una enfermera, pero la encuentra discutiendo con alguien y sin prestarle atención, ignorando por completo sus súplicas. Para cuando logra volver a la habitación, su padre ya ha muerto. Lleno de dolor y conmoción, su corazón se rompe. Rhiannon abandona el hospital como si estuviera en un trance y se desploma dentro del auto, consumida por la rabia y con el deseo de que el mundo entero desaparezca. En el funeral, su hermana Seren aparece y se sienta a su lado sin pronunciar ni una sola palabra. Y mientras Rhiannon recibe a los asistentes, de pronto se paraliza al ver a Julia y sus amigas acercarse, aquellas mismas que alguna vez disfrutaron humillarla. Rhiannon se aleja rápidamente antes de que puedan reconocerla. Luego del servicio, Seren le comunica que deben vender la casa de su padre. Rhiannon se sorprende, explicándole que aún vive allí, pero la verdadera sorpresa llega cuando Seren revela que Julia será la agente inmobiliaria encargada de la venta. En ese momento, Seren corta la conversación y se va, dejando a Rhiannon completamente sola, confundida y devastada. Pero antes de continuar con el video, no olvides comentar abajo desde qué país nos ves y dejar tu like para apoyar al canal para poder seguir subiendo más videos como estos. Esa misma noche, volviendo a casa en transporte público, Rhiannon abre el perfil de Julia en Instagram y revisa sus fotografías perfectas, imágenes de una vida feliz, exitosa, cuidada al detalle, precisamente la vida de la misma mujer que destrozó su seguridad y arruinó su infancia. 10 días después, Rhiannon finalmente regresa a su empleo. Se descubre que trabaja como recepcionista en un prestigioso periódico local, pero nadie en la oficina parece darse cuenta de que estuvo ausente o de que perdió a su padre hace tan poco tiempo. Eso la llena de frustración, como si quisiera destruir a todos esos compañeros que la tratan como si fuera invisible. Entonces llega su jefe, Norman, quien sin mirarla siquiera arroja su abrigo sobre ella para que lo cuelgue, tratándola como si fuera su sirvienta. Reuniendo valor, Rhiannon le dice que quiere postularse para el puesto de reportera. Norman revisa su currículum y le responde que no es lo suficientemente buena, que es demasiado débil para ese trabajo. Al final, incluso le devuelve la solicitud y le ordena tirarla a la basura al salir de su oficina. Furiosa, Rhiannon vuelve a su escritorio, dominada por la impotencia, y comienza a cortar papeles con un cúter, canalizando su frustración. Es justo entonces cuando aparece un joven llamado AJ Pierce, quien le informa que tiene una reunión con Norman. Desde la ventana de la oficina, Rhiannon observa cómo el jefe trata a AJ de manera muy respetuosa y amable, algo que ella nunca ha recibido, lo cual solo aviva aún más sus celos y resentimiento. Poco después, Norman anuncia que AJ será oficialmente el nuevo reportero del periódico. Rhiannon se quiebra. Decide seguir a AJ al exterior, observándolo como si deseara borrarlo del mapa y quedarse con el trabajo que cree que merece. Introduce la mano en su bolsillo para sujetar el cúter, pero en el intento se corta la mano accidentalmente y la herramienta cae al suelo, haciendo un fuerte ruido. AJ se da la vuelta al escucharlo y encuentra a Rhiannon detrás de él. Ella se queda inmóvil, nerviosa, y miente rápidamente, asegurándole que solo iba a entregarle un formulario que debía llenar.
Percibiendo la tensión, AJ pregunta si le arrebató su puesto, ya que parece molesta, pero Rhiannon finge una sonrisa, esperando que se aleje para poder recoger la cuchilla sin ser vista. Más tarde, mientras pasea por la calle con su perro, un coche pasa a su lado y alguien le arroja un pañal sucio, aumentando aún más la rabia acumulada. Instantes después, observa una enorme valla publicitaria donde aparece Julia Blenkinsop, posando como una mujer glamorosa y exitosa, la imagen pública de la perfección. La furia de Rhiannon estalla de nuevo y comienza a arrancarse mechones de cabello, sin darse cuenta. Entonces ocurre una tragedia. Al girar la cabeza, ve a su perro tirado en la carretera, sin vida, atropellado por un vehículo que ni siquiera se detuvo. Su corazón se rompe por completo. Mira hacia la imagen de Julia, observando el anuncio con más rabia y dolor que nunca. Rhiannon entierra a su perro en el jardín y deja un mensaje de voz para su hermana, con la voz quebrada por el llanto, suplicándole que no venda la casa de su padre, mucho menos si Julia está involucrada. Asegura que ya no le queda nadie. Ruega que mantenga a Julia lejos, ya que no permitirá que vuelva a arruinar su existencia. Desesperada y decidida, Rhiannon se dirige a la discoteca, donde Julia celebra con sus amigas. La enfrenta directamente, exigiendo que se mantenga alejada de ella y que deje de interferir en su vida, porque no permitirá la venta de la casa. Pero Julia responde con absoluta frialdad. Le recuerda que la venta fue decisión de Seren, no de ella, y deja claro que no le importa en lo más mínimo la vida de Rhiannon. Si su realidad es un desastre, es únicamente culpa suya. Para Julia, Rhiannon no es más que una sombra, una simple desconocida que no vale la pena recordar. Con actitud burlona, incluso la empuja a un lado. En ese instante, Rhiannon recuerda su adolescencia, cuando Julia le quitó una de sus pelucas en la escuela, exponiendo el secreto de que se arrancaba el cabello cada vez que sufría. Cada humillación, cada palabra cruel, cada gesto de odio vuelve a su memoria como una herida abierta. Rhiannon se aleja aturdida y termina sentada sola junto a un lago, intentando calmar la tormenta en su mente. Pero entonces un desconocido, sin respeto alguno, llega y comienza a orinar justo a su lado. Ella lo enfrenta, indignada, pero él solo se burla, confesando que ni siquiera notó que estaba allí, reforzando esa sensación constante de ser invisible para todos. Las palabras del hombre junto al lago solo alimentan aún más la furia que se agita dentro de Rhiannon. La rabia la domina y termina golpeándolo, movida por la frustración acumulada. Aquello enciende al sujeto, que se vuelve agresivo y se acerca como si estuviera a punto de atacarla. En un arrebato violento, fruto de años de dolor reprimido, Rhiannon saca el cúter y se lo clava repetidas veces en el estómago, descargando todo el odio que lleva enterrado en lo más profundo de su mente. Cuando por fin se detiene, el hombre yace sin vida. Con respiración agitada, lo arrastra hasta el lago y empuja su cuerpo bajo el agua, esperando que desaparezca para siempre. De vuelta en casa, se queda mirando su reflejo en el espejo, temblando, antes de liberar un grito desgarrador, como si intentara expulsar toda la angustia que la ha consumido durante tantos años. A la mañana siguiente, Rhiannon se despierta y descubre manchas de sangre ya seca en su cuello. El pánico la invade por completo. Es como si su mente hubiera bloqueado todo lo ocurrido, incapaz de recordar el crimen que cometió. Atemorizada, arroja su ropa manchada de sangre en la lavadora y se sienta frente a ella, temblando sin control. De pronto, el timbre suena y el miedo vuelve a dispararse. Al abrir la puerta, se encuentra con Craig, un antiguo compañero de trabajo de su padre en el taller. Él le entrega un sobre con documentos relacionados con transferencias de dinero, pues está interesado en comprar el taller que pertenecía a su familia. Ella lo observa en silencio, aún en shock, toma el sobre y cierra la puerta de inmediato. Más tarde, en su viaje en transporte público, pasa junto al mismo lago, y su corazón se detiene por un instante cuando ve a policías sacando el cadáver del agua. Su respiración se vuelve inestable, como si todo se viniera abajo y la realidad la estuviera alcanzando con fuerza. Al llegar al trabajo, observa a su alrededor con nerviosismo, como si todos pudieran ver lo que hizo. Poco después, Norman reúne al equipo preguntando desesperado si hay alguna noticia de último minuto que pueda dar un gran impulso al periódico. En ese instante, Jeff, uno de los reporteros,
entra anunciando la aparición de un cuerpo sin vida en el lago. Un joven llamado Ryan Lloyd. El jefe queda entusiasmado con el caso, ansioso por convertirlo en el titular del día. Y es justo allí cuando Rhiannon toma una decisión. No permitirá que nadie vuelva a ignorarla. Con una seguridad repentina, asegura que Ryan fue asesinado la noche anterior y que fue atacado con un arma afilada. Para no levantar sospechas, inventa que escuchó a unos pasajeros hablando del crimen mientras venía en autobús hacia la oficina. Norman, sin cuestionar mucho, envía a Pierce a cubrir la nota en el lugar de los hechos, lo cual incomoda a Rhiannon porque, una vez más, él recibe la oportunidad. Más tarde, Pierce y Jeff regresan y exponen las primeras conclusiones. Informan que el asesino apuñaló a Ryan en varias áreas del cuerpo: estómago, piernas y brazos. Por un instante, Rhiannon se paraliza, temiendo que hayan encontrado algo que la incrimine, pero recupera la calma al escuchar que la policía aún no tiene pistas sobre el responsable. Mientras revisa el cuaderno de Jeff, nota palabras incoherentes y dibujos extraños que no logra entender. Pierce aparece frente a ella de repente y la sobresalta. Ella intenta justificar que Jeff oculta información importante, pero Pierce le responde con tranquilidad que el culpable será atrapado muy pronto, lo que genera otro escalofrío que recorre todo su cuerpo. Ella intenta defenderse diciendo que muchos crímenes del año anterior siguen sin resolverse. Más tarde, en su escritorio, Jeff la llama afirmando que necesita a Norman porque logró obtener nueva información sobre Ryan Lloyd. Rhiannon miente y asegura que Norman está ocupado, pero que le pidió recibir la información en su lugar. Acto seguido, se dirige directamente a la oficina del jefe, inventando otra mentira al asegurar que ya ha descubierto el nombre completo de la víctima y que vivía con su madre en la misma casa. Norman se sorprende, preguntándose cómo consiguió esa información, si Jeff fue quien cubrió el caso. Atrapada nuevamente, Rhiannon improvisa una excusa, diciendo que Jeff no pudo entrar, porque sus llantas reventaron, y que alguien debe llegar a la casa de Ryan cuanto antes para evitar que otro periódico se adelante a la exclusiva. Rhiannon insiste en que ella debería ser la enviada, argumentando que una madre en duelo estaría más dispuesta a hablar con una mujer. En la siguiente escena, ella se dirige a la casa de Ryan junto a Pierce, quien le explica, con una actitud amable, que Norman insistió en que la acompañara. Ella explota por un segundo, pero se retracta rápidamente, diciéndole que todo es producto del desgaste emocional tras la muerte de su padre. Pierce se sincera entonces y le cuenta que él también se sumió en su propia ira, cuando su abuela falleció, la persona más importante en su vida, al punto de romperse un dedo del pie al golpear una pared. Cuando llegan, la madre de Ryan abre la puerta y se muestra indignada al saber que son del periódico. Pierce actúa con delicadeza, expresando empatía, lo cual finalmente la convence de permitirles entrar. Mientras la madre habla con profundo dolor sobre la vida de su hijo, Rhiannon queda inmóvil al escucharla prometer que si algún día encuentra a quien lo mató, le arrancará la piel con sus propias manos. Su corazón late con fuerza. Cada palabra es un recordatorio de lo que hizo. También descubre que Ryan había tenido una fuerte discusión con un compañero de trabajo llamado Dave, lo que hace que Rhiannon se excuse para ir al baño. En realidad, se dirige a la habitación del joven y encuentra documentos que revelan que había sido despedido. Se los guarda sin que nadie lo note y sale lo más rápido posible, conteniendo la respiración hasta que la puerta se cierra detrás de ella. De regreso al auto, le dice a Pierce que deben ir a ver a Dave cuanto antes, mientras le muestra los papeles robados. Ryan había sido despedido por mala conducta, lo cual para Rhiannon es una señal de que podría haber sido alguien que se buscaba problemas. Pierce la observa con inquietud, impactado por la frialdad con la que lo comenta. Rápidamente, ella cambia su actitud, fingiendo que lo único que le importa es conseguir una buena historia para quedar mejor que Jeff frente a Norman. Cuando encuentran a Dave y le informan sobre la muerte de Ryan, él queda completamente sorprendido. Les asegura que está libre de toda sospecha y explica que el joven estaba emocionalmente inestable, inventando rumores terribles sobre él, incluso acusándolo de ser un depredador infantil, lo que arruinó su reputación hasta que la verdad salió a la luz y fue despedido. De vuelta en el automóvil, el teléfono de Rhiannon suena,
Es un mensaje de Seren, quien informa que Julia Blenkinsop ha encontrado un comprador interesado en la casa y que ya está en camino hacia allí. Los ojos de Rhiannon se abren con terror y le suplica a Pierce que la lleve de inmediato. Cuando llega, corre al baño a limpiar apresuradamente la bañera, donde había dejado la ropa ensangrentada. Luego toma el cúter o navaja que había escondido dentro de una maceta, instantes antes de que Julia entrara con la posible compradora. Recorren la casa revisando cada habitación mientras Rhiannon las observa, al borde del colapso, consumida por la frustración. Una vez que se marchan, vuelve a la oficina para dar a Norman todas las novedades sobre el caso. Jeff estalla de rabia. Ella le ha robado la historia por completo. Norman decide que ambos deben escribir la nota juntos. Y aunque Jeff detesta la decisión, Rhiannon se siente extasiada. Su plan está funcionando a la perfección. Su día mejora aún más cuando Norman, al irse, la invita casualmente a unirse al equipo para tomar unas copas y celebrar el éxito obtenido. Ya por la noche, en el bar con sus compañeros, por primera vez en mucho tiempo, Rhiannon siente que encaja, como si finalmente hubiera encontrado un lugar al que pertenece. Durante la celebración en el bar, Rhiannon se anima tanto que incluso se sube al escenario para cantar, disfrutando un breve instante en el que la vida parece mejorar, casi como si todo pudiera salir bien para ella. Pero ese momento se derrumba de inmediato cuando varios policías entran al lugar. Rhiannon se queda inmóvil, el terror cubriéndole la mirada. Los agentes quieren hablar con todos los presentes, y ella sabe perfectamente cuál es el motivo. Atemorizada, corre hacia el baño, asustada de que la policía esté allí por su culpa. Dentro encuentra un grafiti en la pared con el nombre de Ryan Lloyd acompañado de un insulto. En lugar de sentirse culpable, se relaja por un instante, aliviada al ver que el joven tenía muchos enemigos, no solo ella. Sin embargo, la tranquilidad dura poco cuando aparece la oficial Marina Farrar dentro del baño. Rhiannon entra en pánico de nuevo y se escabulle rápidamente, evitando que la oficial note algo extraño en su comportamiento. Al salir, observa a una mesera discutiendo con un hombre llamado Mike. En ese momento, Rhiannon lo reconoce. Es el mismo individuo que estaba gritándole a la enfermera la noche en que su padre murió. La distracción que impidió que atendieran a tiempo al hombre que más amaba. La ira invade su cuerpo. Lo ve como alguien que merece morir. Rhiannon lo sigue al exterior, fingiendo que necesita ayuda con su gato. Cuando él se da vuelta, ella se abalanza sin dudar y lo apuñala en repetidas ocasiones. Esta vez la sensación es distinta. Siente satisfacción, alivio e incluso una retorcida sensación de justicia. Mientras se aleja, sus ojos se encuentran con otra valla publicitaria de su enemiga Julia, sonriendo como si nada pudiera alcanzarla, y esa imagen enciende un odio interno en ella. Julia debe de ser la siguiente. A la mañana siguiente, Rhiannon comienza a seguir a Julia de manera compulsiva, enumerando mentalmente cada razón por la que cree que merece morir. Julia tiene amistades sinceras. Julia tiene un trabajo exitoso. Julia vive en una casa hermosa y cómoda. Mientras tanto, Rhiannon se siente miserable, ignorada en su trabajo, sin amigos, y a punto de perder su hogar. Incluso descubre que Julia tiene novio, mientras ella sigue siendo invisible para todos. Eso fortalece aún más su decisión. Rhiannon empieza a planear el asesinato de Julia de manera meticulosa. Vacía el congelador de casa, metiéndose dentro para probar si el espacio será suficiente para esconder su cuerpo. Más tarde Craig la llama, disculpándose por no haberle escrito tras su cita. Se arrepiente de no haberlo hecho antes. Los ojos de Rhiannon brillan de felicidad. Ella realmente siente algo profundo por él. Imagina una vida juntos, una oportunidad verdadera de ser amada. Craig le propone salir esa misma noche, y ella acepta de inmediato, emocionada, sin pensarlo dos veces. Más tarde, Rhiannon va al supermercado a comprar productos de limpieza. La cajera la ignora por completo, enfocada en su teléfono mientras se burla de ella junto a una amiga. Llamándola rara en su propia cara, humillada y furiosa, Rhiannon arrebata el teléfono de la chica y lo deja caer dentro de un vaso lleno de jugo, marchándose con calma absoluta como si nada hubiera ocurrido. Al llegar a casa, Rhiannon llama a Julia para decirle que vaya a ver la casa ya limpia y ordenada, intentando atraerla durante la noche, pero Julia responde que está ocupada y propone verla al día siguiente.
Entonces, Rhiannon le envía un mensaje a Craig diciéndole que está libre si aún quiere salir. Él contesta casi enseguida, confirmando la cita a las 7 de la tarde. Al día siguiente en la oficina, Rhiannon lleva café y pasteles para todos, intentando demostrar que es parte del equipo. Pero al ver el periódico del día con la noticia sobre Ryan Lloyd en portada, nota que solo aparece el nombre de Jeff como autor. Enfadada, lo enfrenta para saber por qué la dejó fuera, si Norman había indicado claramente que compartirían el crédito. Jeff se burla, afirmando que él hizo el trabajo real y que ella no aportó nada. Se marcha dejando su café sobre el escritorio. Y en ese instante, la rabia vuelve a apoderarse de Rhiannon. Con disimulo, vierte un potente laxante en la bebida. Jeff regresa, toma su taza y se aleja sin sospechar nada. De pronto, la madre de Ryan llega a la redacción, furiosa por cómo el artículo expone las mentiras que su hijo inventó sobre Dave. Asegura que esas palabras arruinarán su memoria y harán que todos lo odien. Rhiannon responde con frialdad que Ryan no era una buena persona y que mereció lo que le pasó. El silencio se apodera de la oficina. Todos la miran, impactados por la crueldad que muestra. Instantes después, Jeff comienza a retorcerse del dolor y corre al baño, donde queda atrapado el resto del día por el laxante. Norman termina enviándolo a casa y le asigna sus labores a Rhiannon. Ella se siente victoriosa. Más tarde se prepara para su cita. Maquillaje, ropa elegante y una nueva actitud. Esta vez se ve radiante, segura, incluso encantadora. AJ nota su cambio y la felicita, preguntando si se dirige a ver a su novio. Ella lo niega y finge que solo va al taller de su padre por trabajo. Por la noche, Rhiannon espera a Craig en un restaurante, un poco nerviosa por su tardanza. Cuando él finalmente llega, la conexión es inmediata y el ambiente se vuelve romántico. Acaban yendo a su casa, donde pasan la noche juntos. A la mañana siguiente, Rhiannon se despierta feliz, convencida de que todo está saliendo perfecto, pero esa sensación dura poco. Recibe una llamada de la oficial Marina Farrar, solicitando su presencia en comisaría para responder algunas preguntas sobre la muerte de Ryan. El golpe emocional es devastador. En la estación, Rhiannon se sienta junto a Marina y el inspector Roy, líderes de la investigación. Le aseguran que no es un interrogatorio oficial. Solo buscan testimonios de personas que estuvieron cerca del lugar, por si alguien vio algo. Nerviosa, Rhiannon insiste en que ese día perdió a su padre y también a su perro, asegurando que no presenció nada fuera de lo normal. Cuando regresa al periódico, se entera de que el cuerpo de Mike fue hallado y que murió del mismo modo que Ryan. El miedo vuelve a recorrerle las venas como una corriente helada. Después del trabajo, se dirige al taller de Craig, pero al entrar queda paralizada al ver a Julia ahí. Y entonces llega el verdadero golpe. Julia anuncia que ya no venderá la casa a la compradora anterior, porque ha decidido comprarla ella misma. El mundo de Rhiannon se resquebraja una vez más. Sale furiosa, pero antes aprovecha para robar el teléfono de Julia. Una vez dentro de su auto, comienza a gritar como si su cuerpo ya no pudiera contener más ira. En un estallido de rabia, baja del coche y raja la llanta del vehículo de Julia con su cuchillo. Luego espera, observando desde lejos como una depredadora paciente. Cuando Craig se marcha, Rhiannon se acerca a Julia fingiendo preocupación por el repentino daño en su llanta. Julia le pide que llame a un taxi, pero Rhiannon le advierte que hay un asesino suelto, lo que la aterra lo suficiente para aceptar que la lleve. Julia empieza a sospechar al notar que el coche se dirige hacia la casa, en lugar de algún lugar seguro. Rhiannon inventa que hay una mancha en el sótano que necesita que ella revise antes de continuar con la venta. Dudosa pero presionada, Julia entra en la vivienda. Allí, Rhiannon pierde el control por completo. Le revela que es la asesina que la policía está buscando y le asegura que abusadoras como ella merecen morir por haber arruinado vidas. Julia intenta escapar, pero ambas caen en una lucha violenta. Rhiannon logra golpearla en la cabeza con un objeto pesado, creyendo haber acabado con ella, pero Julia aún respira. En la siguiente escena, Julia está amarrada en el sótano, inmóvil e incapaz de defenderse. Le grita a Rhiannon que está loca, que es una criminal delirante. Rhiannon, temblando de furia y dolor, le asegura que ella la convirtió en esto, que años de humillación la empujaron hasta este punto sin retorno.
Rhiannon confiesa entre llantos que llegó a arrancarse su propio cabello, hasta necesitar una peluca para esconder el daño, todo por el tormento que Julia le provocó durante años. Pero Julia no muestra ni una pizca de remordimiento. Con absoluta frialdad, le dice que ella es la única responsable de lo que se ha convertido. Insiste en que no es una víctima, sino una asesina en serie buscando excusas para justificar sus acciones. Esas palabras hieren a Rhiannon de la forma más dolorosa posible. Se derrumba emocionalmente, demasiado abrumada como para responder. Se tapa la boca con ambas manos para intentar contener los gritos internos que desbordan en su mente, intentando sofocar la rabia insoportable que lucha por escapar. Entonces se marcha del sótano, dejando a Julia amarrada, y se aleja sin mirar atrás. Arriba, Rhiannon se envuelve en la bata de su padre, aferrándose a ella mientras llora desconsoladamente, gritando entre dolor y furia por todo lo que ha perdido. Poco después, se dirige al taller de Craig para hablar con él. Le pregunta con desesperación si existe algo entre él y Julia. Craig niega rotundamente cualquier relación y supone que Rhiannon ya sabía que Julia quería comprar la casa. Durante su visita, Rhiannon aprovecha para sustraer la memoria USB que contiene las grabaciones de seguridad del taller, asegurándose de que nadie pueda descubrir que Julia subió a su coche la noche anterior, ni que ella fue quien le ponchó la llanta. En el trayecto de regreso en autobús, Rhiannon deja un mensaje de voz para Seren, exigiendo que consulte con ella antes de permitir que cualquiera compre la casa. Un hombre extraño se sienta demasiado cerca, pegándose a ella como si quisiera invadir su espacio. Sin alterarse, Rhiannon coloca su mano sobre la pierna de él y le pregunta si eso lo hace sentir incómodo. El sujeto entra en pánico y se aparta de inmediato. Rhiannon sonríe satisfecha, orgullosa de que ahora sea ella quien tiene el control. Luego, en la oficina del periódico, entra directamente a la oficina de Norman y exige hablar con él. Asegura que posee información importante, pero no la revelará a menos que la ascienda al mismo puesto que tiene Pierce, reportera junior. Acorralado por la necesidad de una nueva primicia, Norman acepta, aunque solo como aprendiz bajo supervisión. Rhiannon finalmente suelta su supuesto descubrimiento. Una joven que desapareció y podría haber sido secuestrada por el mismo asesino que la policía busca. Norman, intrigado, pregunta cómo obtuvo esos datos. Ella se niega a dar detalles, insinuando que provienen de una fuente confidencial. Impresionado, decide asignarle la cobertura principal de la historia. AJ la felicita con entusiasmo sincero por el ascenso. Orgulloso del progreso que ha conseguido, él realmente se preocupa por ella. Rhiannon se llena de satisfacción. Parece que por fin su vida está tomando el rumbo que soñó. AJ también le cuenta más sobre Mike, la segunda víctima. Era un casero abusivo que alquilaba espacios precarios a inmigrantes sin papeles. Y hacía poco había echado a una madre soltera y a su hijo de su vivienda. En otras palabras, Mike también tenía una larga lista de enemigos. Rhiannon no puede evitar sentirse bien al eliminar a una mala persona y justificar sus acciones. AJ menciona que vayan a beber algo después del trabajo para festejar, y ella acepta encantada. Su emoción es evidente. Más tarde, Rhiannon revisa las redes sociales de Lucille, una amiga de Julia. Le envía un mensaje fingiendo preocupación, porque Julia no responde. Lucille le contesta al instante y le da su número de teléfono, rogando que la llame. Está aterrada porque Julia no regresó desde la noche anterior. Rhiannon actúa sorprendida y angustiada, aunque por dentro se siente eufórica, feliz de que todos crean que la desaparición de Julia es un misterio absoluto. Rhiannon va a reunirse con Lucille y las otras amigas de Julia, Annie y Paige. Dentro del papel de amiga solidaria, promete hacer todo lo posible para traer a Julia de vuelta. Mientras tanto, la oficial Marina Farrar revisa las cámaras del club nocturno, visualiza la fuerte discusión entre Julia y Rhiannon, y nota cómo esta última salió del lugar enfurecida. Además, el registro horario demuestra que Rhiannon mintió sobre cuánto tiempo permaneció en ese sitio. Marina llama a Julia para interrogarla, pero su asistente informa que ella tampoco apareció en el trabajo ese día. Rhiannon, por su parte, se dirige a la casa de Marcus, el novio de Julia, asegurando que prepara un artículo para el periódico sobre la desaparición. Él la deja entrar y se abre emocionalmente. Está destrozado, lleno de miedo y frustración.
Le confiesa que Julia nunca pasa un solo día sin hablar con él. No atender llamadas, ni responder mensajes solo puede significar algo terrible. Está convencido de que fue secuestrada. Rhiannon lo consuela en apariencia, cuando en realidad sabe exactamente dónde está Julia, y no piensa permitir que nadie la encuentre. Rhiannon lo presiona para saber si hubo alguna pelea reciente o problemas en la relación. Pero él insiste en que todo iba perfecto, que eran completamente felices. Menciona también que ya avisó de la desaparición a la policía esa misma mañana. Rhiannon le pide una fotografía de Julia para el artículo, preferentemente alguna en la que se vea triste. Marcus se marcha a buscar una. Aprovechando que está sola por unos segundos, Rhiannon roba una blusa de Julia del armario del salón. Además, derrama accidentalmente una taza de café sobre el sofá, arruinándolo por completo. Cuando Marcus regresa con la foto, ella se ve tranquila y silenciosa, como si nada hubiera pasado. Al volver al periódico, Rhiannon está radiante. Su primer artículo publicado aparece en el diario. Por fin siente que la ven, que la respetan, que dejó de ser invisible. Pierce está orgullosa de ella, pero su alegría es interrumpida por una llamada desesperada de Seren. Julia no responde, y un hombre llamado Bill está ahora mismo en la casa para tomar medidas porque está listo para comprar la propiedad. Seren no tiene más opción que acudir para entregarle la llave. A Rhiannon se le desploma el alma. Corre fuera de la oficina tan rápido como puede. Al llegar, ve a Bill con la llave en la mano. Se la arrebata de golpe y le grita que el lugar no está en venta. Bill, asustado por el estallido de furia, retrocede sin discutir y se va enseguida. Más tarde, Rhiannon se prepara para su cita con AJ, eligiendo un atuendo en el que se siente poderosa. Se pone exactamente la misma camiseta que robó del armario de Julia, casi como si buscara reemplazarla, ocupar su vida, convertirse en ella. Pero el eco de los gritos de Julia le arruina el ánimo, molesta, baja y le dice con frialdad que no sirve de nada gritar. Deja claro que ya publicó su artículo asegurando que Julia desapareció sin dejar rastro, por lo que nadie va a venir a ayudarla. Julia responde con orgullo desafiante, convencida de que Marcus y sus amigas la buscarán. Entonces nota que Rhiannon lleva puesta su camiseta y se burla cruelmente de su apariencia, criticando su maquillaje y diciéndole que jamás podrá parecerse a ella. Ese insulto se clava directamente en las cicatrices emocionales de Rhiannon, quien intenta contenerse para no explotar allí mismo. Horas después, Rhiannon se reúne con Pierce en el bar, como habían acordado, pero para su sorpresa, Craig aparece repentinamente y se sienta con ellos. Se presenta ante AJ y con tono dominante le exige que se marche para hablar a solas con Rhiannon. Pierce se siente incómodo y herido, así que se va. Rhiannon intenta alcanzarlo, pero él ya no está. De camino a casa, se topa con Marcus borracho. Lo acompaña para asegurarse de que llegue bien, y cuando él no mira, le roba su teléfono. Lo que descubre al revisarlo la deja completamente impactada. Furiosa regresa a la casa y baja al sótano con su cuchillo en la mano. Le dice a Julia que ahora conoce la verdad. Ella también es una farsa. Julia presume una vida perfecta, pero todo es mentira. Rhiannon lee en voz alta los mensajes privados entre Julia y Marcus, revelando una relación tóxica, llena de discusiones y manipulación emocional. Nada de lo que Julia presume es real, y esa revelación se convierte en una chispa más en el incendio de resentimiento que consume a Rhiannon. Rhiannon está convencida de que Julia ha destruido la vida de Marcus, igual que arruinó la suya. Julia finalmente se quiebra y confiesa llorando que Marcus es abusivo y controlador, que él arruina todo. Esto desconcierta a Rhiannon, pero no logra convencerla del todo. Mientras tanto, la oficial Marina Farrar analiza el artículo de Rhiannon sobre la desaparición de Julia, y sus sospechas aumentan. Expone a su superior todas las conexiones. Julia, compañera de la secundaria de Rhiannon, desaparece. Rhiannon publica la noticia antes de que Marcus avise a la policía. Discutieron en el club la noche del asesinato de Ryan. Mike murió cuando Rhiannon estaba en el bar. Y ahora todos los casos apuntan a una sola persona, Rhiannon. Marina sugiere que podría estar matando para llamar la atención. Su jefa ordena interrogar a Marcus. En la casa, Rhiannon come junto a Julia, quien asegura que Marcus la buscará hasta encontrarla. Pero Rhiannon afirma que pronto su vida estará acabada.
Suena el timbre y ella entra en pánico. Si Julia hace ruido, matará primero al visitante y luego a ella. Al abrir la puerta encuentra a Pierce. Él explica que Norman lo envió porque no contestaba y que solo vino por obligación. Rhiannon respira aliviada cuando Pierce se va. Al regresar a la cocina, descubre un plato roto. Julia asegura que cayó solo, pero luego intenta defenderse con unas tijeras. Logra herir a Rhiannon y lanza vidrio contra ella. Se avientan cosas hasta que Rhiannon agarra un palo y la golpea, dejándola aturdida en el suelo. Después, en el baño, Julia comenta que Marcus también la golpeó así alguna vez, pero Rhiannon niega parecerse a él y asegura que solo elimina a quienes la dañan. Julia admite que la intimidaba por inseguridad y celos en la escuela y se disculpa. En ese momento, Rhiannon recibe un mensaje de Craig. La policía está en el taller porque encontraron el auto de Julia ahí. Mientras tanto, Marina investiga el lugar y descubre que falta la memoria con las grabaciones, lo que confirma destrucción de evidencias. Por la noche, Julia observa a Rhiannon arreglarse para ver a Craig e intenta ayudarla con el maquillaje, pensando en atacar con el delineador, pero se detiene. Rhiannon llega a casa de Craig. Él cocina para ella. Ella le pide que no mencione a la policía que estuvo con Julia la noche de su desaparición, porque podría perder su trabajo, y Craig le cree. Al día siguiente, Norman le pide escribir un artículo completo sobre Julia con ayuda de Pierce, pero Rhiannon se inquieta al descubrir que Jeff habló con Marcus sobre ella. Luego ella y Pierce visitan a las amigas de Julia, quienes revelan que en realidad no son amigas de Rhiannon y la intimidaban en la escuela. Marina escucha esto y sus sospechas se multiplican. Se acerca a Rhiannon con amabilidad fingida, tratando de sacarle información, mientras Pierce empieza a dudar al saber que ella ocultó su relación con Julia. En ese momento, Marcus llega furioso y acusa a Rhiannon de robar la camiseta de Julia y amenaza con denunciarla. Pierce intenta defenderla, pero ella lo rechaza violentamente. Rhiannon sigue a Marcus con un cuchillo dispuesta a matarlo, pero en ese momento Jeff la ve y decide huir. Ella corre tras él, pero un autobús lo atropella y muere al instante. Luego va al lago para deshacerse del cuchillo, pero un mensaje amenazante de Marcus la hace cambiar de idea. Conserva el arma y vuelve con Julia para proponerle un trato. La perdonará si la ayuda a vengarse de Marcus, acusándolo de secuestro. Julia acepta con miedo. Rhiannon la lleva a una casa de Marcus, la amarra y coloca el cuchillo cerca. Cuando Marcus llega alertado por la alarma, se sorprende al ver a Julia y la agrede, lleno de celos. Entonces aparece Rhiannon y le ordena soltarla, asegurando haber llamado ya a la policía. Marcus se quiebra por completo, llorando aterrado ante la posibilidad de que Julia lo abandone, y amenaza con arrojarse por las escaleras para acabar con su vida. Cuando Rhiannon nota que Julia podría creerle y ponerse de su lado, sin dudar decide empujarlo, provocando su muerte inmediata. Justo en ese momento llegan las patrullas, y Rhiannon le advierte a Julia que no diga nada distinto a lo que acordaron. Su sorpresa es grande al ver a la oficial Marina Farrar entre los agentes, observándola fijamente con una mirada llena de sospecha. Poco después, Rhiannon se encuentra en la comisaría, observando a Marina con un odio que delata su deseo de hacerla desaparecer también. Durante el interrogatorio, Marina le explica que su situación es complicada porque no existe una explicación lógica para que estuviera ahí con Julia en ese preciso momento. Rhiannon afirma que encontró la dirección por casualidad cuando estuvo en casa de Marcus y sospechó que Julia podría estar retenida ahí. Y su intuición resultó correcta, y sobre todo porque ya sabía que Marcus tenía un trato violento hacia Julia, y que, antes de morir, amenazó con acabar con ambas tal como hizo con Ryan y Mike. Cuando Marina le muestra la fotografía del cuchillo, Rhiannon asegura que pertenecía a Marcus y que él lo usó para amenazarla. Marina, sin embargo, se extraña, pues reconoce que es un cuchillo de carpintero, utilizado en talleres, y sospecha que pudo haber pertenecido al padre de Rhiannon, quien era carpintero. Por lo tanto, la navaja habría permanecido en la casa, y al enterarse de que Julia pretendía comprarla, destruyendo el último vínculo con su padre, ella habría perdido completamente la razón y se convirtió en una asesina. Rhiannon rompe a llorar y niega todos los señalamientos con desesperación. Cuando llega el turno de interrogar a Julia Blenkin-Sob, Marina descubre que repite exactamente la misma historia que Rhiannon
que Marcus se arrojó por las escaleras para evitar ir a prisión. También miente sobre el cuchillo, asegurando que pertenecía a Marcus. Tras esto, Marina discute con sus superiores, pero nadie le cree. Están convencidos de que Rhiannon es una joven frágil e inocente, siendo muy débil para hacer todo lo que se le acusa, incapaces de aceptar que podría ser una asesina en serie. Al día siguiente, Rhiannon es liberada por falta de pruebas que corroboren su culpabilidad. Cuando llega a casa, entra a la casa y más tarde llega Julia. Angustiada porque no sabe a dónde ir para escapar de los reporteros que la persiguen, Julia está nerviosa por todo lo que han planeado y por las mentiras dichas a la policía. Pero Rhiannon le asegura que saldrán adelante. Esa noche deciden salir juntas, intentando empezar de cero y convertirse finalmente en amigas. Julia toma la tarjeta bancaria de Rhiannon para retirar dinero, ya que Marcus había cancelado la suya al desaparecer. Rhiannon queda eufórica, bailando llena de alegría al creer que su nueva vida está comenzando. Mientras tanto, Marina se mete en la casa de Rhiannon en busca de cualquier evidencia. Encuentra escondido en un cajón el USB con las grabaciones del taller que Rhiannon robó. Al revisarlo, ve el video donde poncha la llanta del coche de Julia. Marina sonríe triunfante. Al fin tiene una prueba real contra ella. A la mañana siguiente, Rhiannon está en la azotea con Julia y le sugiere que se quede a vivir con ella en el cuarto de Seren. En ese momento, recibe un mensaje de AJ Pierce confesándole que está enamorado de ella, lo que la llena de felicidad. Sin embargo, al entrar a la casa, se queda inmóvil al ver a Marina esperándola. La oficial le dice que ya encontró las grabaciones y que ahora tiene pruebas en su contra, asegurando que sabe perfectamente que Rhiannon volverá a matar. Ella responde desafiante, sin mostrar ningún temor. Después Rhiannon va al trabajo con Julia, y todo ha cambiado. La tratan como una heroína por haberla salvado. Julia se sienta junto a ella y el resto del equipo para contar el tormento que sufrió con Marcus. Pero de pronto, Julia se siente incómoda y decide irse mientras que Rhiannon se inquieta. Pero Julia la tranquiliza, diciendo que irá a su casa por sus cosas. Luego, va al taller de Craig y le sorprende cuando él admite que quiere quedarse con su casa y le exige vendérsela. Tiene todo listo para que firme el contrato. Rhiannon lo hace obligada, temiendo que Craig diga que ella estuvo ahí el día que desapareció Julia. Rhiannon llega a casa e ignora los mensajes que le llegan de su hermana. De pronto, alguien toca a la puerta y se encuentra con AJ, a quien le cuenta que terminó con Craig. Ella está claramente enamorada de él y AJ se alegra por ello. A la mañana siguiente, Rhiannon intenta localizar a Julia, pues no responde desde el día anterior. Le deja un mensaje pidiéndole la tarjeta, ya que recibió un aviso de que se retiró mucho dinero de su cuenta. Cuando regresa, Pierce le dice que un amigo policía le mandó una fotografía del arma homicida, usada por el asesino serial. Al ver la imagen del cuchillo, recuerda que es el mismo que ella tenía en la oficina, y empieza a sospechar que Rhiannon es la verdadera asesina y no Marcus. Ella intenta calmarlo, pero Pierce registra toda la casa buscando el arma, sin encontrarla, aumentando su miedo. Rhiannon, acorralada, confiesa por fin que hizo cosas terribles, pero asegura que cambió y que todo es distinto desde que él apareció en su vida. Pierce, horrorizado, la llama monstruo. Ella rompe en llanto, suplicando que no la deje sola, rogándole que permanezca a su lado. Pierce continúa empujándola, intentando marcharse. En un ataque desesperado, Rhiannon toma un cuchillo y apuñala a AJ mientras grita entre lágrimas que ella no es un monstruo. De pronto, Seren llega a la casa y Rhiannon queda paralizada, sin saber qué hacer. La temporada termina ahí, dejando el destino de todas las personas envueltas en la espiral de violencia de Rhiannon en un aterrador suspenso, sin una segunda temporada confirmada. Espero te haya gustado el video.